Muy bien. Vamos a ver este problema de cómo eh, las variables a veces se deben de definir o no se deben definir y qué hacer cuando aparecen los errores. En primer lugar, cuando estamos haciendo un algoritmo que no depende de un lenguaje de programación, no podemos nosotros determinar el tipo de error que va a aparecer, porque el algoritmo en formato de pseudocódigo no se aplica eso, que significa el tipo de dato que nosotros necesitamos. En los lenguajes de programación, al haber unas reglas de sintaxis y un modelo a seguir, sí viene con algunas instrucciones donde nosotros podemos detectar el tipo de dato o podemos detectar el error. En el caso del pseudocódigo es muy complicado hacerlo y de hecho pues aunque se debe de evitar este tipo de errores, también tenemos que estar conscientes que no forma parte del algoritmo en sí, sino que depende mucho del lenguaje de programación. Entonces, aquí tenemos este algoritmo donde nos pide leer una variable y la variable la estamos definiendo como entero. Ahora, únicamente ponemos el número. Después de eso, si ejecutamos, yo le puedo poner un número y me va a decir es el 4 sin ningún problema. ¿Qué pasa si a la hora de teclear por el teclado le pongo una letra o una palabra? Pues que al definir mi variable como un numérico entero me va a generar un error, porque eso es un error. ¿Qué es lo que dice PCInt? PCInt, como está basado en C, me va a decir no coinciden los tipos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque yo definí mi variable como el numérico y estoy dando una cadena, un texto. Entonces, no coinciden. Esto es normal. No quiero que se vea este error, quiero que aparezca alguna otra cosa. Bueno, es un poquito complicado. Aquí el problema sería determinar, por ejemplo, que si no es un número, pues que haga algo. En este otro código, yo lo que puse fue un leer la variable y decirle si esta variable es diferente de 0 o de 1 o de 2 o de 3 o de 4, entonces estás hablando de una letra. Aquí yo abrevié porque no estoy poniendo hasta el número 10 o más. Entonces le estoy diciendo, por favor, ingresa un número y no una letra. Sin embargo, ¿qué pasa si lo ejecuto? Si lo ejecuto, aquí de entrada ya me está marcando un error. ¿Por qué? Porque en PCInt yo necesito una configuración. Hay una configuración que se llama estricta y una configuración que se llama variable. Esto lo tienen también algunos lenguajes de programación. Hay lenguajes de programación en el que se me obliga a definir las variables, como por ejemplo en C, y hay otros lenguajes de programación como un Python en los que no es necesario definir las variables, sino que al momento de darles el valor, ahí se asume el tipo de dato que vamos a utilizar. Entonces aquí, como yo no tengo definido esto que está aquí, pues entonces va a haber un error. Ahora, aquí al momento yo de decir definir y aplicar esta condicional, me empieza a botar una serie de errores. Esto es normal porque me dice no coinciden los tipos. Tú estás definiendo una variable como numérica y aquí la estamos evaluando como una letra. Entonces no van a coincidir. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar, tengo que configurar aquí en este menú la parte donde dice personalizado, porque aquí vienen muchísimos perfiles de diferentes universidades dependiendo de cómo enseñen ellos los algoritmos, ya sea de manera estricta o de manera flexible.
hay una opción que se llama personalizar. Entonces aquí en personalizar aparecen todas las reglas que puedo yo aplicar, y una de ellas es obligar a definir los tipos de variables. Entonces esto significa que yo tengo forzosamente que definir el tipo de dato de una variable antes de poder usarla, porque si no me va a marcar un error. Entonces yo lo voy a eliminar, le voy a quitar esta palomita, le doy a aceptar y aceptar. ¿Y qué va a suceder? Que ahora ya no necesito la palabra definir, ¿sí? Ni decirle de qué tipo de dato es. A la hora de ejecutarse, automáticamente, si yo le pongo un número o una letra, ella lo va a interpretar generalmente como si fuera una letra. Si yo le doy aquí ejecutar, veo que ya no tengo ningún error. Si yo le doy el 1 y le doy enter, me dice mi número es 1. ¿Por qué? Porque aquí yo lo que estoy evaluando es primeramente que el número no lo está tomando como un número literal, sino como una letra. Ella no sabe que el número 1 es número. Ella dice, ¿sabes qué? Posiblemente es un símbolo y es una letra. Entonces así lo voy a manejar. ¿De acuerdo? Entonces por eso al final brinca todo esto y lo pone. Yo aquí tengo los números del 1 al 4. Si yo le doy el 4, me va a decir es ese. ¿Qué pasa si yo le doy el 5? Si yo le doy el 5, aquí bota lo que es la condicional y me dice, por favor ingresa un número y no una letra. Aquí yo debería a lo mejor determinar el programa, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Como es un 5 y no está en esta condición, me pone el mensaje y yo estoy utilizando otra variable que no está definida antes y le estoy dando un valor numérico. O sea, esta A comienza con un valor de carácter y esta N es un valor numérico. Por lo tanto, si yo le di cualquier símbolo, aunque sea numérico, de 5 para arriba o una letra, me va a decir que no es un número, ¿sí? Y que le va a poner el valor de 0. Por lo tanto, cuando brinca afuera de la condición, me dice tu número es 0, pero no me muestra ningún error. ¿Qué pasa si yo le doy el número 5? Bueno, que aquí al darle otra vez, el número, vamos a darle el número 3, me dice que aquí mi número es el 3. Lo que está pasando es que esta condición brinca acá y yo le estoy convirtiendo este texto con esta función de PCInt que se llama convertir a número, la estoy convirtiendo realmente en un número. ¿Por qué? Vamos a imaginar que después de esto yo le agregue, por ejemplo, el B y le ponga el 5. ¿Qué pasa si hago esto? Y luego le voy a poner escribir suma y vamos a ponerle N más B. Si lo ejecutamos nuevamente, vamos a cerrarlo. Si yo le digo que va a ser el número 2, me va a decir que es un 7. ¿Por qué? Porque me convirtió el 2 de texto, me lo hizo numérico y lo puede hacer la suma. ¿Qué pasa si yo le doy, por ejemplo, un 7? Pues me dice que no es un número. ¿Por qué? Pues porque no lo tengo aquí, simplemente. Entonces mi número es 0, pero me hace la operación. Si yo pusiera aquí una letra W, me dice que ingrese un número, porque si no, no lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedería si yo defino desde el principio mi variable A como entero? Automáticamente me va a botar todo
porque esas instrucciones están equivocadas, y al tratar de ejecutarlo automáticamente me dice no funcionan los tipos, ¿verdad? Entonces, para que esto funcione, yo tendría que hacerlo de manera flexible o comenzar definiendo mi variable como carácter. O sea, aquí en lugar de definir la A como un entero, debería de cambiarla y decirle que fuera de tipo carácter, para que de esa manera yo pueda evaluarla. Aunque aquí yo tendría que decidir cuántos números son los que voy a poner. Puede ser del 1 al 10 o del 1 al 100, y va a ser un poco complicado traducir ese número realmente en convertirlo. En los lenguajes de programación reales no tenemos este problema. También hay las instrucciones de convertir a número y de convertir a texto, pero se utilizan en diferentes situaciones. Para el caso concreto de pseudocódigo, esta sería la manera en que no podríamos ver nosotros el error que nos aparece aquí, porque el error siempre va a ser persistente. O sea, haga lo que haga, siempre me va a marcar el error. Eso es inherente al lenguaje que estoy yo utilizando. En este caso, pues es un pseudocódigo. Espero que haya quedado un poquito más claro.